Ya hemos reemplazado la bahía trasera, hemos quitado la bahía que trae el gabinete y hemos colocado la que nos proporciona el mother. Ya está fijamente conectado. Esta es una de las partes más feas porque no siempre, esta vez no me costó tanto, pero no siempre salen tan fáciles estas. Están soldadas al gabinete y hay que hacerle juego con una pinza para poder quitarlas, y es un material que corta, así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manipularlo, porque en el hacer el juego para poder cortarle las soldaduras nos podemos cortar, pero ya está perfectamente agarrado y en condiciones de ya pasar a montar el mother en el gabinete. Otra de las ventajas de colocar el panel trasero que nos provee el gabinete es para orientarnos a la hora de colocar las bases de los tornillos para atornillar el mother. Fíjense que yo me guío, si bien el mother viene perforado para placas universales, de una forma universal para colocar cualquier tipo de placa, no todas las placas tienen los agujeros que nos trae el gabinete. Entonces yo me guié que donde están los dos conectores PC2 tenemos inmediatamente a la derecha el primer tornillo. ¿Ven? Acá fíjense, acá tenemos los conectores PS2, a ver acá, ahí los vemos, conectores PC2, y ahí tenemos el agujero del tornillo. Ese agujero del tornillo es este tornillo, y el que le sigue en la misma fila, horizontalmente en la misma fila, tenemos acá, que vendría a ser este que tenemos ahí a la derecha del capacitor. Ahí lo vemos, a la derecha del capacitor, en donde está conectado el ventilador, el fan del micro. Fíjense que acá tenemos uno inmediatamente debajo de los conectores jack de audio, ahí lo vemos, y por acá tenemos otro, pero que no está a la misma altura que el que tenemos acá. Fíjense que este está más abajo que este, fíjense, ¿ves? Este está por encima en el medio de los dos PCI, y este está por debajo del segundo PCI. Por lo tanto, acá hicimos lo mismo. Acá tenemos el que está abajo de la LAN, acá tenemos este que les decía que no está horizontalmente alineado, por eso lo colocamos acá abajo. Ya está en condiciones de ser atornillado el mother sobre las bases. Perfecto, ya tenemos el mother atornillado a sus correspondientes bases en el gabinete. Fue una tarea muy fácil, muy sencilla. Algunos gabinetes vienen, los agujeros por ahí no vienen perfectamente universales, entonces hay que hacer alguna especie de juego o ponerle tarugos de plástico. En este caso coincidió perfectamente. Fíjense que los tornillos van perfectamente encastrados, no hubo que maniobrar demasiado el mother. Los conectores se encajaron perfectamente en el conector de la bahía trasera. Fíjense que acá los podemos ver perfectamente conectados, y el mother perfectamente sujeto al gabinete para evitar que se deslice o que nos ponga en corto alguna de las pistas de abajo. El mother no es necesario que esté completamente ajustado con mucha presión, simplemente tiene que estar sujeto en el gabinete, no tiene que estar atornillado con fuerza, para evitar que la parte de la chapa de abajo nos toque las pistas y nos ponga en corto alguna de la circuitería. Fíjense que está perfectamente agarrado, así que no vamos a tener ningún tipo de problema. Bueno, muy bien, ya hemos conectado los conectores frontales del gabinete en sus respectivos pines. Acá tenemos el cable de audio, acá tenemos el cable USB que alimenta los dos USBs, acá tenemos todo lo que es botones de encendido y LEDs de estados, y también montamos el rígido en la bahía correspondiente. Recuerden que el disco rígido debe estar firme, muy bien sujetado a lo que es el chasis del gabinete, para evitar cualquier tipo de movimiento, ya que es la parte más sensible de la máquina en cuanto a movimientos y golpes. Los tornillos que lleva el disco rígido son los tornillos más gruesos y no son los mismos con el que atornillamos el mother. Recuerden que el disco rígido lleva otro tipo de tornillos que el gabinete, cualquier gabinete los provee. Pero recuerden, no son los mismos tornillos que lleva el mother. Son tornillos más gruesos que tienen una rosca un poquito más ancha que los del mother, que permiten que el disco esté firmemente sujeto al chasis. Vamos a conectar la parte eléctrica ahora y ya estaríamos en condiciones de testear la máquina.
acabamos de montar la lectora de DVD. La lectora de DVD, fíjense que lleva los tornillos, los mismos tornillos con el que sujetamos el mother, no son los mismos que el disco rígido. El disco rígido es el único dispositivo que lleva los tornillos distintos. Fíjense este detalle, cómo atornillo la grabadora. En cruz, si se pueden fijar, tenemos tenemos 4 tornillos, bien, pero siempre es conveniente atornillarla en cruz en el sentido de atornillar el primero arriba, dejar abajo, y atrás hacer al revés, atornillar abajo y dejar libre arriba. ¿Qué pasa del otro lado? Fíjense, antes viene el detalle de empezamos a la derecha arriba y a la izquierda abajo. Acá hacemos completamente al revés. Tenemos del costado del extremo izquierdo, tenemos el tornillo abajo, y del extremo derecho el tornillo arriba. Si ustedes podrían proyectar esto, van a notar que del otro lado tenemos al revés, tenemos arriba y tenemos abajo. Bien, esto formaría una X, y esto es porque la lectora debe soportar nuestra presión cada vez que presionemos para desplegar la bandeja. Esto tiene que estar firmemente sujeto para que no se deslice hacia atrás en las reiteradas presiones que le hagamos sobre el frente. Bien, tiene que estar bien al ras para que no sobresalga, y este detalle que siempre es bueno recordarlo, o mejor dicho, es en base a la experiencia que yo tuve, porque tarde o temprano se termina deslizando hacia atrás esto, y es un problema porque no queda bien firme. De esta forma nos aseguramos de que la lectora queda perfectamente sujeta. Perfecto, ya tenemos la máquina conectada a la fuente de alimentación. Ahí vemos los cables de alimentación de la lectora y el cable de datos SATA, y acá vemos el cable de alimentación y de datos también del rígido, como a su vez vemos los cables ya de alimentación del mother, el cable de alimentación de 12 volt del micro, y ya está, la máquina está en condiciones ya de ser encendida por primera vez y de testear de que todo funcione bien antes de instalar el sistema operativo.